Hola, buenos días. Esperemos que todos estén bien en casita. En esta semana fuimos invitados por el pastor Eloy para participar en la lectura que se está llevando a cabo en Familia La Viña. Esperemos que todos lo estén siguiendo y si no, no es tarde para empezar. Hoy nos toca Juan 2, del 1 al 25. Recordemos que es San Juan, primera de Juan y segunda de Juan. Nosotros estamos leyendo, ¿cuál es la versión? Dios habla hoy. Dios habla hoy. Nos gusta la forma en que es entendible para los niños y estamos en esta mañana leyendo esta versión. Hola familia, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a leer lo que dijo Brenda Juan, capítulo 2, y en grandes rasgos lo que habla el versículo de el, el libro de Juan es su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Entonces, vamos a leer qué es lo que dice y vamos a empezar con el capítulo número 2, ¿ok? Pero antes de empezar vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día. Te pido, Padre, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo para te dar discernimiento, Dios. Gracias por este día y amén. Amén. ¿Listos? Dice la boda de Caná de Galilea. Al tercer día hubo una boda en Caná, el pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tiene vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, para lo cual usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen el agua estas tinajas. Le llenaron hasta arriba y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Y así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto hizo Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Cafarnaúm, acompañado de su madre, sus hermanos, sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. Jesús purifica el templo. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se les cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo, saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron, ¿qué pruebas nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en las escrituras y en las palabras de Jesús. Jesús conoce a todos. Mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que él hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Ahora pasamos a Juan 3. Jesús y Nicodemo. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo,
Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también todos los que nacen del espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen, cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me ven? ¿Cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. El amor de Dios para el mundo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Juan el Bautista vuelve a hablar de Jesús. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes de que metieran a Juan a la cárcel, pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación y fueron a decirle a Juan, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando, a todos lo siguen. A todos lo siguen. Jesús le dijo, nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Juan les dijo, nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tenía a la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí y lo escucha se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. El que viene de arriba. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra, pero el que viene del cielo está sobre todos y da testimonio de lo que ha sido visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Pero si alguien lo acepta, confirma con ello que Dios dice la verdad, pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esta vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Hemos terminado Juan 3. Ahora iniciamos con Juan capítulo 4. Vamos, no se desanimen. Jesús y la mujer Samaria. De Samaria. Jesús y la mujer de Samaria. Ay Dios. Cafecito. Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era
Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar. Acercó cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da y quién es Él que te está pidiendo el agua, tú le pedirías a Él y Él te dará agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a sacar el agua viva? Nuestros antepasados, Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y de que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial de agua que brota dándole vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llegará la hora en que todos ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quiénes adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre, y lo harán de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Maestro, come algo. Pero él les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿será que le habrá traído algo de comer? Pero Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Ustedes dicen: todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Pues bien dice el dicho, que unos siembran y otros cosechan, y yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron, y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que, cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó ahí 2 días,
Y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y dijeron a la mujer: ahora creemos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Jesús sana al hijo de un oficial del rey. Pasados estos días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje hacia Galilea. ¿Por qué? Como él mismo dijo, a un profeta no lo honra su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región le recibieron bien, porque también había ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén y habían visto todo lo que él hizo entonces. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa a sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó: ¿ustedes no creen si no ven señales y milagros? Pero el oficial le dijo: Señor, ven pronto, antes de que mi hijo muera. Jesús les dijo entonces: vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: su hijo vive. Y les preguntó a qué hora habían comenzado a sentirse mejor su hijo, y les contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió a Judea de Galilea. Esta fue la segunda señal que él hizo de ese pueblo. El segundo milagro. El segundo milagro. Y el primer milagro fue el que convirtió Las bodas. Ajá. Ese es el segundo, y vemos claramente aquí cómo Jesús va dando señales, curando gente, y sobre todo va diciéndoles: yo voy a levantar ese templo. Está hablando del templo del Espíritu, ¿no? Son 3 días, está dando señales de lo que va a pasar, de su muerte y resurrección. Él está preparando el camino. Vamos a seguir leyendo el día de mañana. Espero que nos sigas juntamente con nosotros leyendo la Biblia, y que haya sido de bendición este día. Nos despedimos. ¿Tú quieres decir algo? Okay.